Bueno, entonces la saludo a todos nuevamente. Buenas noches y vamos esta noche a hablar sobre la mujer cananea o sirofenicia. Ustedes recibieron la guía. Espero que estén pudiendo leer las guías y pues resolver las preguntas y contestar las preguntas de reflexión que tienen las guías, porque pues son una bendición también para poder conocer el tema que pues vamos a estudiar en las enseñanzas. Y bueno, esta es una de los diálogos, pienso yo, me impacta mucho, pero es fascinante este diálogo que tiene esta mujer con el Señor Jesús. Y podemos ver la historia de ella, la podemos leer en Mateo y también en Marcos. En Mateo podemos ver o leer su historia en Mateo 15, en el capítulo 15, en el versículo, del versículo 21 al 28, y en Marcos 7, en el capítulo 7, del versículo 24 al 30. Fíjense que pues están estos dos apóstoles hablando o relatando esta misma historia y nos dan diferentes detalles, tanto Mateo como Marcos, y por eso cuando podemos leer ambas historias, pues podemos ampliar mucho más lo que el Señor nos quiere decir a través de la historia de ella. Mateo pues estaba escribiendo más a un público judío y Marcos más a un público romano, entonces por eso pues digamos que ellos resaltan ciertos detalles de la forma como querían transmitir lo que querían decir. Entonces es muy interesante poder leer pues la historia en dos versiones, por así decirlo. Es edificante y pues nos nutre también poder Poder, verlo. poder. Bueno, vamos a empezar vamos a empezar leyendo los versículos en Marcos y Mateo. Vamos a estar viendo las dos porque pues esto, como les estaba diciendo, nos va a traer una bendición grandísima y nos va a ampliar también pues lo que el Señor quiere decirnos. Entonces empezamos en el versículo 24. Vamos a hablar de Marcos primero y luego Mateo. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y Mateo nos dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces tenemos pues los dos relatos y nos están diciendo la palabra que el Señor se levantó, o sea, se fue de una zona donde él estaba. Entonces, ¿dónde estaba el Señor? El Señor estaba en Galilea, que básicamente está ubicado en esta zona, y él se iba a dirigir hacia el norte, que es donde está la zona de Tiro y de Sidón. Esta región de Galilea, pues ahí que estaba haciendo el Señor, estaba hablando con los discípulos y nosotros leemos los versículos y los capítulos que están antes, encontramos pues esa enseñanza que le estaba dando a los discípulos acerca de la limpieza de los alimentos, pero también... también tuvo una conversación con los fariseos, digamos así como una discusión con ellos antes de llegar a la descripción de lo que estamos leyendo hoy. Em, Básicamente él se dirigió al norte y la distancia que había entre Galilea y la zona de Tiro y de Sidón era más o menos unas 70 millas. En ese tiempo pues no existían los carros y el medio de transporte pues que se utilizaba era usando pues animales o también caminatas. Principalmente las personas usaban las caminatas. Estas caminatas pues eran bastante largas y una persona podía caminar más o menos una distancia de 25 millas diarias. Quiere decir que la distancia que tomó desplazarse de Galilea hasta esta zona era básicamente unos 3 días más o menos hasta llegar ahí. Entonces dice la palabra que él se dirigió a esa zona donde está Tiro y Sidón. Estas eran ciudades costeras. Tiro pues era una ciudad que estaba ubicada ahí en el mar Mediterráneo o en la costa del mar Mediterráneo y era una ciudad importante porque comercializaba y exportaba madera. Era ahí el rey de Tiro, le envió a David madera para la construcción de la casa de Dios. Sabemos que pues David no construyó el templo porque dice la palabra que él derramó mucha sangre y entonces fue su hijo Salomón el que lo construyó, pero cuando él pues él dejó el recurso o recolectó recursos para la construcción y cuando Salomón pues ya lo estaba construyendo necesitó más madera, entonces de ahí de esa zona le enviaron madera y también carpinteros para la construcción del templo. Quiere decir que Tiro
o esa zona de Tiro era una aliada de Israel, pero después, más adelante, ellos empiezan a hacer alianzas con otras ciudades que eran enemigas de Israel y entonces ellos se vuelven luego enemigos de Israel. Y la zona de Sidón también era una ciudad marítima, era una ciudad costera, también era importante por su comercio, era la capital de Fenicia y esta tierra Dios se la había dado a la tribu de Aser como herencia y los israelitas debían, digamos que, destruir las personas, bueno, toda la población, como si tomar esta población, deberían derrocarla y deberían poseer esta tierra, pero ellos no obedecieron a lo que Dios les dijo, entonces ellos, los sidonios, luego los oprimieron y se volvieron sus enemigos. Además, en esta ciudad existían pues un rey, que era la hija del rey, era Jezabel, el rey Sidonio, y Jezabel es una de las mujeres más malvadas que están descritas en la palabra, y ella se casó con el rey Acab, que era un rey de Israel, el séptimo rey de la parte norte de Israel, era el rey Acab, y él se casó con ella. Y bueno, vemos que estas dos ciudades eran ciudades enemigas del pueblo de Israel, y bueno, el Señor se dirige hacia esa zona donde, por así decirlo, estaban los enemigos y los judíos por ninguna razón se relacionaban con ellos y ellos tampoco tenían la capacidad de entrar al pueblo de Israel. O sea, ellos no podían pasar porque literalmente ellos eran enemigos, pero el Señor pues se dirige hacia esa zona. La zona de Tiro y Sidón, que están ubicadas básicamente en esta zona donde estábamos viendo, representan la máxima expresión del paganismo que un judío podría esperar encontrar fuera de las fronteras de Israel. Así que esa zona era bastante impactante lo que se podía encontrar ahí y pues a esta zona se dirige el Señor después de estar enseñando en Galilea. Y dice que él se dirigió a esta zona y dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces él parece que entró ahí en una casa. Mira, si vemos el relato de Mateo, Mateo no nos dice exactamente dónde ocurrió, pero Marcos sí nos dice que él entró en una casa. Luego no sabemos si él se quedó en esa casa o si todo esto que ocurrió fue dentro de la casa o si de pronto porque como se dio cuenta que no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque muchas personas ya sabían, o sea, el conocimiento de él, de quién era y lo que él estaba haciendo, se extendió a a la parte externa de Israel, a muchas ciudades, y pues ese era el objetivo, era que las personas supieran que había un Dios en Israel y entonces su fama se extendió y pues él no se pudo esconder, entonces no sabemos si se quedó en la casa o por lo que no se puede esconder salió, la escritura no nos dice, pero pensando un poco en cómo eran las casas de la época, esta es una casa más o menos, era así, y normalmente había digamos como una antesala o un espacio que era como el área social de las casas. Y había una puerta que permanecía normalmente abierta y las personas podían entrar a esas casas. A veces aquí se ponían mesas y habían banquetes, entonces no sabemos si de pronto el señor estaba dentro de la casa y la mujer llegó hasta este sitio. Em, entonces ya avanzando un poco en lo que va a pasar aquí con el encuentro de ella, quiero poner estos versículos, esto que vamos a estudiar en las manos del Señor antes de avanzar, pedirle al Señor que nos dirija, que esta palabra que va a ser expuesta, el Señor la use para enseñar a nuestros corazones según la necesidad de cada una el día de hoy. Entonces voy a permitir orar. Señor, quiero poner estos versículos que vamos a ver delante de ti. Sé que tú hiciste este viaje desde Galilea hasta la zona de Tiro y Sidón, porque tenías un objetivo allí. Gracias, Señor, por dejarnos estos versículos impresos en tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque sé que va a orar en nuestras vidas y ayúdanos a ver con ojos claros lo que tú quieres decirnos ahí cuando leamos, cuando meditemos. Padre, por favor, danos sabiduría a todas para entender lo que quieres decirnos. Sé que tu espíritu obra en cada una según la necesidad y bueno, dejo esto en tu nombre, en tus manos, Señor, este tiempo. Amén.
Entonces, bueno, dice que una mujer vino a buscarlo. Básicamente estábamos en el contexto de no sabemos si es dentro de la casa o por fuera, pero de pronto si fue dentro de la casa, ella entró ahí a buscar porque Jesús estaba con los discípulos y él no quería que muchas personas lo buscaran, quería como pasar un tiempo de enseñanza solo con los discípulos. Y entonces una mujer viene en búsqueda de él. Marco nos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Como estábamos viendo esa zona de Tiro y Sidón, Fenicia era el nombre del país bajo el cual un general que se llamaba Ptolomeo, era un general romano, le puso ese nombre, le puso Fenicia, pero luego él mismo anexó Fenicia a Siria y entonces esto se volvió Ciro-Fenicia. Entonces por eso ella era de origen sirofenicio. Actualmente este sitio se llama el Líbano. Entonces, de esta zona, pues básicamente era ella. Además, cuando Marcos dice que era sirofenicia, él se estaba refiriendo a que ella tenía una influencia romana y también dice ahí en la escritura que era de ascendencia griega. ¿Por qué? Porque resulta que un imperio, que era el imperio griego, que primero o sea, impactó en gran manera y dominó toda esta zona, incluso en su idioma, en la forma, en los dioses que ellos adoraban. Los griegos eran politeístas, tenían muchísimos dioses, y entonces esto impactó y esta zona básicamente adoptó muchas cosas de los griegos. Luego los romanos invadieron y entonces hubo una mezcla entre la cultura griega y romana, estamos hablando de la cultura greco-romana, porque uno como una fusión, la cultura griega era mucho más fuerte que la romana, pero igual hubo fusión de muchas cosas, entonces esta zona estaba, digamos, muy influenciada, incluso esta influencia llegó hasta Israel, porque más adelante en Israel se hablaba griego. Entonces ella pues era, básicamente si era sirofenicia, pues tenía una influencia romana y era de ascendencia griega. Los griegos tenían muchos dioses, cada dios tenía una función específica, entonces ya se podrán imaginar el trasfondo que traía ella. Mateo nos dice que ella era cananea. No es que sea que sea de una región diferente, sino que él la nombra cananea porque los primeros habitantes de Fenicia, de esa misma zona, descendían de Canaán, que era un nieto de Noé. Canaán básicamente era el hijo de Cam, y Canaán, pues a partir de Canaán dice la palabra en Génesis 10:15 al 18 que Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y luego a todas las familias de los cananeos. Entonces, ¿de dónde vienen los cananeos? Vienen de uno de los hijos de Noé, que es Canaán. En la escritura, pues si vamos a Génesis, ahí el Señor nos habla de una maldición que hubo por la línea de Canaán, o sea, por la línea de Cam, por algo que él hizo, y es que él vio la desnudez de su padre, de Noé, porque Noé parece que tomó mucho vino y se emborrachó, por así decirlo, y entonces él parece que se desnudó y él lo vio. Algunos dicen que solo fue que él lo vio, pero otras, el hablar de la desnudez, puede ser que él tuvo relaciones con Noé, puede ser que lo violó. Estos son, bueno, los que estudian profundamente la palabra en cuanto a la traducción piensan que probablemente de ahí se originó el homosexualismo. Y pues no sabemos si fue eso o simplemente que vio su desnudez, pero fue algo terrible lo que él hizo con Noé porque hubo una maldición a través de la línea de Cam hacia Canaán y entonces de ahí se engendraron los cananeos. ¿Por qué es importante esto? Porque es que los cananeos eran una nación terriblemente idólatra y era una población pagana, y vamos a mirar cómo eran ellos, pero también vamos a ver la influencia que ella tenía de los cananeos, pero también por ser de origen griego, porque ella tenía ascendencia griega, y también la influencia romana que traía. Los cananeos eran politeístas también como los griegos, y ellos tenían un dios específico, un dios principal, aunque tenían otros dioses, pero su dios principal era Baal. También este dios se llamaba Moloch. Este dios A este dios se le ofrecían unos cultos específicos. Estos cultos consistían en lanzar niños al fuego. Ellos lanzaban los niños, así los quemaban, especialmente los bebés. También hacían abortos en estos cultos y también en los cultos practicaban la prostitución sacerdotal. Para los cananeos, las hijas que estaban dedicadas a la prostitución, para ellos eso era un honor tener una hija prostituta dedicada a estas cosas. Entonces ya se imaginarán el grado de perversión que tenía esta población.
Además, ellos rendían culto a Astarot o a Sera. Ella era la esposa, supuestamente la esposa de Baal, y era la diosa del amor sexual. Entonces ellos rendían culto a esta diosa, a Sera, para tener supuestamente éxito a este nivel. Y también rendían culto a Nanat. Ella era la diosa de la guerra y también tendría que ver con el amor sexual, igual que Astarot. Y ellos siempre decían que cuando ganaban una guerra, la que le daba el éxito de la guerra era ella. Entonces, básicamente, ellos practicaban la idolatría, la brujería, la adivinación y la hechicería. Entonces, este era básicamente el trasfondo que traía esta mujer cananea. Y además, esta población tuvo una influencia sobre el pueblo de Israel. Los israelitas empezaron a juntarse con ellos cuando Dios les decía que se apartaran. Ellos entonces empezaron a juntarse con con el pueblo cananeo y empezaron a practicar estas cosas. O sea, los israelitas terminaron haciendo idolatría, practicando la adivinación, practicando la hechicería, cuando el Señor les había dicho que se apartaran. Y por eso en Ezequiel 16 20 al 21, Dios les dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Quiere decir que ellas, o sea, el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo que el pueblo cananeo, o sea, que este pueblo, y era que estaban quemando, dice que estaba ofreciendo ofrendas de fuego de sus propios hijos, es decir, ofrecías aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Quiere decir que el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo y ellos no se apartaron para el Señor y tampoco hicieron lo que el Señor les dijo. El Señor les enseñó a hacer los sacrificios, pero nunca les dijo que deberían, nunca les pidió un sacrificio humano. Siempre Dios decía que era un animal, un cordero, pero nunca les pidió que pusieran ni quisieran estas cosas con sus hijos como hacían otros, o como hacían ellos, como hacían todas las poblaciones, porque recuerden que los cananeos eran familias grandes y todas estaban situadas cerca de Israel y tenían este tipo de costumbres. También ellos eh, hacían culto a Adad. Adad era el señor del cielo que gobernaba la lluvia y por lo tanto, pues todas las cosechas que ellos tenían, pues porque en ese tiempo las cosechas daban, era el dinero que ellos tenían, pues para su alimento, pero también hacían trueque, entonces esto les daba mucha entrada. Y ellos hablaban o rendían culto a Adad para que les diera las cosechas y los consideraban el protector de la vida. También rendían culto a Dagón. Dagón era un dios que era mitad pez y mitad humano. Las sacerdotes que trabajaban o que ofrecían, o sí, que digamos servían en el templo de Dagón, tenían en su cabeza un gorro con la boca al estilo pez. Y este dios era el dios de los cereales y también protector de los cultivos. No sé si recuerdan, pero los filisteos también adoraron a Dagón. Estos filisteos pues fueron enemigos del pueblo de Israel y ellos hicieron alianza con los cananeos. Entonces pues adoptaron también obviamente el culto a estos dioses. Luego más adelante en Babilonia también vemos que este dios siguió siendo adorado. Babilonia pues fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y vemos que habían sacerdotes con este mismo gorro, que es el gorro en forma de pez, y luego más adelante pues vemos actualmente a los sacerdotes católicos que tienen ese gorro papal o mitra estilo pez, la boca de pez, que exalta al dios de los peces. Entonces vemos cómo estas creencias, estos cultos idólatras que hacían estas poblaciones han llegado hasta el momento y han impactado a la actualidad, obviamente, y pues se siguen practicando porque pasan como de población a población y de tiempo a tiempo y de generación en generación. Y fíjense que todavía estas cosas pues son actuales, o sea, están vigentes en este momento y es impactante pues verlas, porque pues uno pensaría esto no puede ser malo, pero porque ¿cómo puede uno pensar esto? Pero el origen de esto pues viene del dios Dagón. También ellos adoraban a los astros. Dios les había dicho, ustedes no deben adorar a las estrellas, ni al sol, ni a la luna, pero estos pueblos lo hacían y esto también pasó e impactó otras ciudades
y países, incluso llegó hasta Egipto. Entonces Ra es el dios del sol egipcio, Helios es el dios del sol griego. Incluso los mayas adoptaron la adoración al disco solar, y también vemos, por ejemplo, en el gorro papal, vemos el disco solar aquí en el frente, y este es el gorro pues que veíamos que es la forma de pez. Entonces, como todas estas cultos que hacían ellos, uno piensa que en la actualidad eso no existe, pero a la larga tiene un origen, y por algo pues terminan formándose o haciéndose este tipo de cultos que uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto llegó ahí, no? Pero es básicamente ese paso de la idolatría a lo largo del tiempo, cómo se replica en los cultos pues que se hacen. También voy a hablar de un dios romano, pues porque ella tenía la influencia romana también. Se llama el Sol Invicto. Este dios era un dios romano que cada año, en teoría ellos decían que él moría y volvía de la muerte 3 días después, y el 25 de diciembre normalmente él volvía de la muerte. Lo que ustedes ven a la izquierda es como la imagen de él. Pero pues como Jesús murió y resucitó al tercer día, los romanos lo consideraron como un dios y dijeron, este es el sol invicto. Entonces ellos desde el año 325 lo consideraron un dios, y a partir del 340 entonces ordenaron festejar su nacimiento el mismo día que el sol invicto. Y por eso ustedes ven las imágenes del Señor atrás, el disco solar, o sea, ven, esto es el disco solar porque esto tiene que ver con el culto al sol, y pues pueden ver imágenes de Jesús atrás con ese disco. Esto es de origen romano, del sol invicto. Entonces, pienso que uno diría, bueno, nosotros no estamos en contacto pues con estas cosas, no estamos fabricando ídolos, no estamos haciendo esto, pero el pueblo de Israel se contaminó con la adoración que hacían todos estos pueblos vecinos, y nosotros actualmente nos contaminamos del mundo también. Entonces Dios nos dice que nos apartemos, que no estemos en contacto con estas cosas, que seamos santos porque Él es santo y Él quiere que nosotros tengamos una descendencia consagrada al Señor. Pero ¿qué hacemos? Es que nosotros nos básicamente como que replicamos lo que se hace en el mundo, y entonces lo cristianizamos para que se vea bonito y para decir, bueno, esto sí, esto es agradable, esto se puede hacer porque pues tiene nombre cristiano, por así decirlo. El pueblo de Israel también adoró al sol, y Dios en Ezequiel les dice, donde quiera que habitéis seréis desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados. Ellos hacían estos cultos en lugares altos, ponían estas imágenes para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. O sea, Dios les dice, ustedes están haciendo imágenes del sol y esto yo lo voy a destruir porque estos son ídolos que ustedes están creando. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces el pueblo de Israel hizo lo mismo, y fíjense cómo estas imágenes del sol actualmente se replican en lo que vimos del sol invicto y de las imágenes de Jesús donde se ve el sol. Atrás hay muchas imágenes, si ustedes buscan imágenes del sol detrás de Jesús, hay muchísimas, muchísimas imágenes de esto en la forma como se van como fusionando una cosa con la otra, y van creando digamos, esas adoraciones que vienen de tiempo atrás. Entonces, en lo que veníamos hablando de nosotros, digamos que vemos los conciertos seculares, los conciertos del mundo, pero vemos un concierto cristiano, y básicamente no hay diferencia entre un concierto secular y un concierto cristiano. Hay unos conciertos de rock que la verdad es, o sea, la música, de pronto la letra es un poco, por así decirlo, cristiana, pero la forma de tocarla, o sea, todo el entorno es tan pagano que uno diría, esto no nos lleva a la santidad. Pero como es cristiano, pues entonces pues lo pasamos y decimos, no, no voy al concierto secular, yo voy es a un concierto cristiano, pero no nos estamos apartando. Las discotecas, entonces no voy a una discoteca, pero voy a las cristotecas. Entonces digo que es una discoteca, pero en el nombre de Cristo. Entonces se llaman cristotecas. También los tatuajes, entonces pues no me voy a hacer un tatuaje secular, pero me hago un tatuaje cristiano con la imagen del Señor, o me tatúo lo que sea que tenga que ver con el Señor. O también
el reggaetón, entonces no voy a escuchar reggaetón porque pues el lenguaje que tiene el reggaetón es terriblemente obsceno, pero entonces está el sacratón, porque le ponemos este nombre para que se vea similar y yo lo pueda disfrutar. Entonces el Señor nos dice, ustedes quieren ser como las demás naciones de la tierra, que adoran a ídolos hechos de palo y de piedra. Entonces, pues el Señor nos dice, no. Ustedes quieren ser como las demás naciones y yo les digo, apártense de ahí, no sean santos porque yo soy santo y Dios nos dice que nosotros adoramos ídolos hechos de palo y de piedra y que nos queremos parecer a las demás naciones. Y también les estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes quieren ser como las demás naciones, como esas naciones, como esos pueblos que se originaron que eran cananeos, que hacían todas estas cosas, pues el pueblo de Israel estaba haciendo esto. Entonces ella venía de ese trasfondo, vamos a ver el trasfondo que ella traía, pues en conclusión era, pues era sirofenicia, era cananea, era de ascendencia griega, tenía influencia romana y además era mujer. ¿Qué pasaba con ser mujer? En ese tiempo las mujeres no eran tan bien valoradas, sobre todo en estas culturas paganas, las mujeres se consideraban inferiores, ellas no tenían muchos derechos como tenían los hombres, no tenían los mismos derechos que tenían los hombres. El ser mujer pues no le permitía a ella acercarse a un hombre en público ni hablar con él, y mucho menos siendo de una población que no es judía, pues no podía acercarse al Señor tan fácilmente. Entonces, fíjense todos los obstáculos que ella tiene que vencer para poder llegar a conocer o a por lo menos hablar con el Señor, ¿sí? O sea, este trasfondo es un trasfondo difícil, pero esto nos hace pensar que a pesar del pasado que nosotros traigamos, del trasfondo que nosotros tenemos, la vida de la mujer cananea nos enseña que el Señor no nos va a rechazar porque el Dios dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera, dice la palabra. Y entonces esta mujer venía con este contexto y como Efesios 2:12 nos dice cómo es una persona que no tiene a Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, no tenemos a Cristo, o no tienen a Cristo, los que no conocen a Cristo. Dicen que están alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estamos sin Cristo, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero fíjense todos estos dioses que vimos ahorita de los griegos, de los romanos, de los cananeos, y ellos consideran que tienen dioses, que pueden acudir a dioses falsos. Pero Dios dice, no, es que estos dioses no son dioses, yo soy Dios. Y si ustedes creen que ustedes tienen Dios, ustedes están sin Dios en el mundo, aunque crean em, que están acompañados, que están siendo ayudados, estos dioses son falsos, estos dioses son inexistentes, son hechos de palo y de piedra, como decía el otro versículo. Así que esta mujer cananea estaba sin Cristo, estaba alejada completamente de la ciudadanía de Israel, estaba ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición de una persona que no conoce al Señor. Una persona que no cree en Cristo está de esta manera, no tiene esperanza, no tiene Dios y no tiene ciudadanía y está sin Cristo. Pero entonces ella decide venir al Señor. ¿Y ella por qué? ¿Por qué buscó al Señor? Porque ella tenía un problema grandísimo que no pudo solucionar de ninguna manera. Dice Marcos que tenía una hija enferma porque tenía un espíritu inmundo, y nos dice Mateo que su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Probablemente ella, al ver a su hijita de esta manera, pues buscó ayuda a donde supongo todo el mundo le decía, supongo que acudió a sus dioses, hizo todo lo que podía hacer, pero este tipo de enfermedad causada por los demonios, pues es algo muy difícil de tratar, porque las otras enfermedades, pues digamos que la gente busca a los médicos, pero en algo tan complicado, ¿cuál será la solución? ¿Sí? Para algo tan difícil. Los demonios pues son ángeles caídos. Ellos pues obviamente hacen lo que el demonio les dice, o Satanás les dice, que es matar, robar y destruir. Estos demonios pueden, como vemos en la palabra, porque lo vemos en los evangelios, que pueden poseer personas, también pueden entrar en animales. Por ejemplo, el endemoniado Garadeno tenía más de un demonio, él decía que tenía una legión porque el Señor habló, pues le pregunta a él, ¿tú cómo te llamas? Le pregunta a los demonios, y ellos le contestan, no, nosotros nos llamamos legión porque somos muchos. Y entonces el Señor
los iba a sacar y los demonios le dicen, por favor, déjanos entrar en los cerdos. Y el Señor les autorizó entrar y dice que había un hato de cerdos de más de 2000 cerdos. Imagínense la cantidad de demonios que tenía esa persona. O sea que puede entrar uno, dos o tres, no sé, muchos demonios. ¿Y qué hacen estos demonios? Producen diferentes manifestaciones en las personas. La palabra dice que pueden generar convulsiones, que pueden hacer que estas personas se hieran. Habían algunos que se tiraban al fuego. Ellos obviamente pierden la cordura, pierden el control de sí mismos, ya no tienen control. Básicamente pareciera como una enfermedad como mental. Algunos echan espuma por la boca, bueno, diferentes manifestaciones y es algo muy difícil. Y Mateo nos dice que su hija estaba gravemente atormentada, o sea, gravemente atormentada. Supongo que esta hijita estaba muy, muy mal por ese demonio que tenía. Y entonces ella pues lo busca. Lo otro es que los demonios pues como son ángeles caídos, pues obviamente obedecen a Satanás. Solo hay dos referencias en la Biblia donde Satanás mismo ha entrado en una persona. Y una es en Judas Iscariote, dice la palabra que él entró en Judas cuando iba a entregar al Señor. Y hay otra posesión así igual de Satanás mismo y es el anticristo. Son los únicos. De resto son demonios los que entran en las personas. Estos demonios entran en personas que no tienen Dios, como dice ahí en la palabra, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas y esto los hace vulnerables a estas posesiones. Pero cuando tenemos el Espíritu del Señor, pues el Satanás no nos puede, perdón, los demonios no nos pueden poseer, pero sí nos pueden obviamente tentar, nos pueden pues nos pueden hacer caer, nos pueden llegar a fastidiar, a meter pensamientos, porque pues ellos son nuestros enemigos y quieren matar, robar y destruir. Así que la solución definitivamente está en Cristo y ella pues ya había intentado todo y pues no había encontrado solución. Y incluso la palabra en Mateo nos dice por qué, porque dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, o sea, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Si ella buscó ayuda en sus dioses, pues qué ayuda iba a encontrar en este caso. O sea, no tenía ninguna opción de que alguno de sus dioses pudiera liberarle ese demonio a esa hijita. Entonces, incluso los fariseos le dijeron al Señor, lo acusaban de echar fuera demonios por Belcebú. Y Dios le dice, si yo echo demonios por Belcebú, pues Satanás está, o sea, Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es que la única manera para que un demonio pueda salir de alguien es a través del Espíritu de Dios. Es lo único que puede quitar una posesión demoníaca. Y entonces, ¿qué hacía el Señor? Pues echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Y por eso le dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que esto se supo porque la mujer supo que él estaba haciendo esto, estaba liberando personas de demonios y ella por eso dijo, yo tengo que ir a donde Jesús porque él es el que tiene lo que puede ayudarme a mí. O sea, él es Dios y él es el verdadero Dios y él es el que puede ayudarme. Así que dice, luego que oyó de él, dice, que ella oyó, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, como veíamos, luego que oyó de él, entonces ella primero oyó de él y ella no, al oír, no lo buscó en el pueblo de Israel porque ese territorio ellos no lo podían pisar. Entonces ella no podía moverse hacia ahí y cuando supo que él estaba caminando hacia allá, supongo que alguien dijo, viene Jesús, ella dijo, yo necesito ir a donde está él, hizo todo lo posible por llegar a él. Me impacta el relato de Marcos que nos dice luego que oyó de él, porque la palabra en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra, o sea, al escuchar nosotros la palabra, Dios nos otorga fe. Esto es un misterio, la salvación es un misterio, pero Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros conocemos al Señor, somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos la carga, deberíamos tener la carga y todos deberíamos
anunciar este mensaje a otros porque otros necesitan escuchar la palabra para poder tener fe en el Señor. O sea, la palabra va orando. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Cuando escuchamos esta palabra, la palabra va haciendo su obra sobrenatural en nuestra vida y nos trae fe. Así que si nosotros queremos aumentar nuestra fe, necesitamos escuchar la palabra, ir a la palabra, exponernos a la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que dice 2 Timoteo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque este momento no parezca ser el mejor. A veces tenemos encuentros con personas y uno se siente incómodo de hablarle, pero este no es el momento adecuado para decirle, pero de pronto no me voy a ver más con esta persona, así que puedo anunciarle el mensaje porque Dios me dice a tiempo o a destiempo, cuando sea el momento, cuando este momento no parezca ser el mejor, pero háblale de Cristo, hablemos la palabra, muéstrale a la gente sus errores, dice, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Así que nosotros debemos anunciar el mensaje porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y esto era lo que pasaba con ella. Ella quería acercarse al Señor y ella creía que Él existía y que iba a recibir una recompensa porque lo estaba buscando con sinceridad. Ella tenía total certeza que Él era el único que podía darle solución a lo que ella necesitaba. Así que sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos oír la palabra para que tengamos fe. Entonces ella dice, luego que oyó, luego el siguiente paso es que ella vino. Y dice la palabra, también habla de venir, dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Dice, venid, le dice a los discípulos, en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Isaías 1:18 hay algo súper interesante que dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor nos dice que vengamos a Él porque necesitamos arreglar las cuentas con el Señor. Y Dios nos dice, necesito que ustedes se pongan a cuentas conmigo, porque los pecados que ustedes tienen son como la grana, sus pecados son rojos como el carmesí y necesito volverlos como la nieve, emblanquecerlos como el color de la nieve. No hay más, algo más blanco que la nieve. Y dice, y pasarlos de rojo carmesí a como blanca lana, dice el Señor. Y esto es estar a cuentas. Y el único que puede hacer eso es Dios a través de la muerte de Cristo. Y Él es el que convierte nuestros pecados, los quita y de ese color terrible a una nieve completamente blanca. Y necesitamos estar a cuentas con el Señor. Y Dios dice, vengan, luego dice Jehová, vengan y estemos a cuentas. Porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, dice Pedro, pero también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que nosotros vengamos a Él y que estemos a cuentas con Él. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es, concuerda con lo que dice Ezequiel, que Él no quiere la muerte del impío, o sea, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero hay personas que no van a llegar ahí porque dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Así que el Señor está queriendo que nosotros vengamos a Él, pero probablemente hay personas que no van a querer venir. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Sí? Entonces debemos venir a Cristo y la mujer cananea vino. Dice, luego que oyó, porque hay personas que oyen, pero no vienen a Él. ¿Sí? Y la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero si no venimos, si no lo buscamos, pero bueno, ella vino, dice, luego que oyó, dice, vino y se postró a sus pies. Esto es algo impactante lo que ella hizo. Ese postrarse a sus pies es una posición de humillación total.
Imagínense una mujer cananea con ese trasfondo que tenía tan impresionante de esa idolatría, de esos cultos paganos, de tirar los niños al fuego, de esas cosas que hacían, y esta mujer ve a Jesús y se postra completamente delante de él. ¿Cómo podemos nosotros alabar al Señor? Hay diferentes formas de alabarlo. Podemos alabarlo, exaltarlo con las manos levantadas, de rodillas. También podemos inclinarlos delante de él, pero la posición que ella tuvo fue esta. Esto es postrarse delante de él. Esta posición es una posición horizontal donde también se llama posición de rostro en tierra. Es la cabeza, la frente y la barbilla están completamente sobre el piso, y es la posición de humillación más grande que alguien puede tener. Y además la más vulnerable también. Esto es una posición supremamente vulnerable para una persona. Y ella tomó esta posición delante del Señor. Yo creo que uno en su cuarto es fácil tomar esta posición. Bueno, no tan fácil. Uno busca unas posiciones cómodas para orar, no es tan fácil, pero yo creo que es mucho más difícil frente a personas, a tantas personas, o a o no sé si había más gente o solo los discípulos, no sabemos, pero bueno, él quería aislarse solo con los discípulos, pero ella era de otro lado y ella decidió postrarse, tomar esta posición y decir, Señor, tú eres el Señor. Estas posiciones que nosotros tomamos o estas representaciones físicas de la actitud de nuestro corazón, sin una actitud apropiada del corazón, estas acciones físicas son un espectáculo vacío. Cuando estaba buscando para poner estas gráficas, busqué postrarse y me impactó tanto porque quisiera poner una mujer postrada, pero no encontré. Me tocó poner este hombre porque lo que hay eran musulmanes postrados, hombres y mujeres dedicados al Islam. En Google está completamente lleno de musulmanes adorando a Alá, y si ustedes colocan hombre o mujer postrada a Dios, solo sale musulmanes a Alá. O sea, hay que escribir postrarse al Dios verdadero de la Biblia, y aún así es difícil encontrar algo que nos diga que nosotros nos postramos. Y esto me impactó porque los musulmanes están invadiendo, o sea, el Islam va a ser, o sea, en este momento hay más gente convirtiéndose al Islam que al Señor. Va a ser la religión más poderosa, o está siendo y va a ser, em, es impactante cómo esto está invadiendo, y nosotros los cristianos no nos reconocemos como los que nos postramos delante del Señor, sino que son ellos. O sea, los musulmanes son los que se postran a Alá y nosotros no. Y Dios en su palabra nos dice, venid, en el Salmo 95:6 dice, venid, adoremos, mire, otra vez venid, adoremos y postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y pues no es algo que nos caracterice a nosotros como cristianos. Nosotros, o sea, las personas cuando piensan en los cristianos piensan en la gente que les va a quitar plata, que los va a robar. No sé por qué ese es como lo que caracteriza a las iglesias, en iglesias que gritan o que se desmayan o que empiezan a reírse o a hacer espectáculos, pero cuando una persona piensa en un cristiano, nunca piensa, uy, este cristiano está postrado delante del Señor. En cambio, sí vemos a los musulmanes postrados, y esto me impactó mucho, ver esta realidad, y Dios nos dice que nos postremos, y la mujer cananea se postró. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia nunca un corazón contrito y humillado, y no iba a despreciar este corazón de la mujer cananea que estaba en esta posición, y ella le clamaba, dice la palabra, que se postró a sus pies y le clamaba al Señor, le rogaba al Señor, le clamaba que, perdón, ella le rogaba y le clamaba, y también le pedía misericordia, le decía, ten misericordia de mí, y era porque ella entendía realmente la necesidad que tenía. Ella no le dice, ten misericordia de mi hija, le dice, ten misericordia de mí, porque lo que le pasa a nuestros hijos nos pasa a nosotros. Y ella le decía, por favor, necesito de tu ayuda. Aquí dice que le rogaba, y Mateo nos dice que le clamaba y le clamaba
al Señor. Y Jesús, dice Mateo, no le respondió palabra después de ella estar en esta posición clamando y clamando. Y la respuesta de Jesús es, pues al principio no le responde palabra, no le dijo nada. Y ella sigue clamando y sigue clamando y luego le responde no, le da, miren los no, la respuesta de él es no, no, no y le da una respuesta bastante difícil de entender y de comprender, pero ella seguía postrada y le decía, por favor, socórreme. O sea, ya cuando estaba en un desespero de el necesito ayuda y tú eres el único que puede ayudarme, y ella seguía ahí persistiendo en pedirle ayuda. Y lo otro impactante es que también dice que los discípulos se acercaron y le rogaron, así que el Señor estaba con el ruego de ella, pero también los discípulos diciéndole, despídela. Y es que, ¿por qué la despedía? Porque decía, pues da voces tras nosotros. O sea, ellos estaban desesperados de la gritería que tenía esta mujer, de la necesidad con la que gritaba. Y ellos no se estaban dando cuenta, los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando en el corazón de la mujer cananea, pero Dios sí. Y el Señor le responde, le da estas respuestas que le da porque quería enseñarle a los discípulos dos cosas. Una, cómo luce una fe salvadora. Y era la que estaba mostrando esta mujer. Es una fe que se quebranta, es una fe reverente, es una fe humilde, es sencilla, es perseverante y no vuelve atrás. O sea, a pesar que Dios, que el Señor le contestó, no le contestó primero y luego le dijo que no, ella siguió rogando, ella siguió clamando porque ella sabía, tenía la certeza que Él era el que iba a salvar a su hija y que era el único que podía darle solución al problema y a la enfermedad que tenía su hija, a esa posesión, a ese demonio que tenía ella. Y también Jesús quería enseñar a los discípulos acerca de Israel, del lugar que tiene Israel en el plan de salvación, pero también de los gentiles en el plan de salvación. Entonces, esas dos cosas quería mostrar y por eso le contestó lo que le contestó y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nos dice Mateo, Marco nos dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y pues esta respuesta está muy rara y si uno, pues nosotros que no somos judíos, pues no entendemos, los discípulos no sé si estaban ubicados en lo que el Señor le estaba diciendo, aunque ellos sabían que la salvación venía por los judíos. Em, pero esta mujer era cananea, esta mujer era sirofenicia y ella, yo creo que no entendió absolutamente nada de esto, pero sí, o sea, ella relacionó pues un perrillo, los griegos usaban los perros como se usan actualmente en las casas, eran mascotas. Y para ellos era normal tener perros, pero los judíos no, porque para los judíos los perros eran animales inmundos. Así que, pues ella entendió, pues bueno, yo soy un perrillo, y la respuesta que le da esta mujer es tan humilde y tan impactante porque ella le dice, sí, señor. O sea, ella no se pone brava, no pelea, no refunfuña, no dice nada. Yo me pongo a pensar, ¿yo qué hubiera hecho si alguien me contesta eso? O sea, yo no entiendo, pero ¿por qué me contestas esto? No sé. Pero ella le dice, sí, 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 señor. O sea, el señor le dijo, mira, tú eres como un perrillo. Y cuando está hablando esta palabra perrillo, pues no le estaba diciendo como un perro carroñero, sino como un perrillo doméstico. Y ella dice, pues sí, sí, señor, yo soy ese perrillo. Y dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, porque le dijo, no es bueno, no está bien darle primero a los perrillos, hay que darle a los hijos primero y las sobras le quedan a los perrillos. Entonces ella dijo, no, pues deme de esas sobras, de las migajas que caen, listo, yo no soy una hija, no tengo derecho a estar en tu mesa, pero dame tus migajas. Y esa era la fe de ella. Ella se conformó con una migaja del Señor porque sabía que era suficiente para liberar a su hija de este demonio. Y fue a través de los judíos como Dios promulgó su ley, preservó su palabra y envió a su hijo. La salvación viene de los judíos, según Juan 4:22, y la misión del Mesías era primero a Israel y luego a las naciones, o sea, a los gentiles. Y pienso en nosotros que somos gentiles y le digo, Señor, gracias por incluirnos en tu plan porque nosotros no somos judíos, pero estamos dentro del plan de salvación. Y lo más impactante es que
Dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los judíos no recibieron al Señor. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor extendió la salvación a los gentiles y por eso nosotros ahora podemos ser salvos a través de Cristo. Primero Él vino a los judíos, pero luego extendió esa salvación a los gentiles y por eso todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y esto alcanzó a la mujer cananea, aunque en este momento él eh, era trabajando con los judíos, pero él quería explicarles a los discípulos, bueno, vamos a abrir esta salvación también para los gentiles. Y lo que le contesta el Señor, le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y también le dice, oh mujer, grande es tu fe. La pregunta es, ¿cómo es nuestra fe? Si nuestra fe, si somos de poca fe, es esa fe que se enfoca en sí misma, en las circunstancias y en los propios recursos. La fe grande se enfoca en Dios y en quién es Él. Es una fe inconstante, la poca fe, la fe grande es una fe perseverante. La poca fe está descrita en Santiago, dice, semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando tenemos poca fe, estamos como con esas olas que mueve el viento y las trae y las lleva. Y dice, no pues, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero la fe grande es una fe que incluso puede decirle, dice, si tenés una fe pero no dudáis, puedes decirle, quítate a este monte, decirle, quítate y échate al mar y será hecho. Y pienso que esto fue lo que pasó con ella. Esta fe que mueve montañas dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que si nosotros tenemos poca fe, podemos hacer como este padre que fue a buscar ayuda al Señor y le pregunta el Señor, ¿tú crees que yo puedo ayudarlo? ¿Crees? Y él le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y creo que nosotros podemos decirle al Señor, ayuda a nuestra incredulidad y que el Señor pueda decirnos, oh mujer, grande es tu fe. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, pues ayúdanos con nuestra fe, que a veces es débil y danos una fe como la de la mujer cananea para que puedas decirnos, oh mujer, grande es tu fe. Gracias por la historia de esta mujer, por la mujer cananea. No tiene un nombre en la escritura, Señor, no sabemos cómo se llama ella ni su hijita, pero gracias por haberla liberado de este demonio, por haberla hecho sana y estoy segura que salva a ambas. Y gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dejamos esta noche en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén.